Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, a la última ya clase de esta sección que le hemos llamado la escalera de Jacob de nuestro curso Cristo en cuadros. Así que gracias por estar aquí acompañándonos cada domingo con estas lecciones. Vamos a partir este video primero en oración para que Dios nos guíe y nos ayude a atesorar y guardar su palabra. Amado Dios, le voy en oración en este momento, pidiéndole por este video, pidiéndole por esta clase, para que usted sea conmigo primeramente, para que sea su palabra la expuesta y me ayude, me guíe a enseñar a los amigos y hermanos que estén viendo este video. También le pido por todos los hermanos de la iglesia, por los amigos que están ahí acompañándonos, para que sea usted con ellos, protegiéndoles y también ayudándoles en todo este periodo tan difícil. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor, sea bueno o sea malo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pido estas cosas. Amén. Entonces vamos a empezar. Tenemos que cerrar esta aplicación práctica la que me toca a mí de este estudio de la escalera de Jacob. Y vamos a avanzar. Ahí. Rápidamente lo que la clase anterior vimos, muy rápido. Vimos que Jacob, luego de despertar, se da cuenta que cuán terrible es este lugar, dice, exclama. Y tuvo una sensación de temor, de darse cuenta del Dios al que estaba enfrentado. Y también estudiamos que tanto Isaías como Pedro reaccionaron de la misma forma cuando tuvieron su encuentro con el Señor, con Dios mismo. Y entonces, dado ese contexto, es necesario que nosotros entendamos que el temor a Dios es necesario para poder tener una actitud de humildad y poder reconocernos como pecadores, ya, para despertar de este concepto del pecador dormido que hemos estado desarrollando en todos estos 9 ya videos. Es importante despertar. Entonces, es necesario que quien no conoce a Dios le escuche, y la única forma de que alguien escuche a Dios hoy en día es a través de la predicación, a través de la predicación nuestra. Recordando un pasaje del domingo anterior, veamos que fue uno de los que tuvimos al cierre del video, que es, Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 6, dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, con el temor a Jehová es como nos vamos a separar del pecado. De otra forma, no, es muy compleja. Solamente el temor, el respeto a Dios y lo que un poco vamos a profundizar en este video es necesario para nosotros mantener una relación en comunión con Dios y alejarnos y apartarnos del pecado. Entonces debemos entender cuán terrible es el lugar, como le sucedió a Jacob, donde estamos hoy, dormidos, para que despertar y así temer al Señor y apartarnos del pecado. De lo contrario, es muy difícil que lo hagamos. También miramos un pasaje nos dimos cuenta que cómo hay que hacer para entrar al reino de Dios. Primero hay que ser hijo de Dios. Y hijo de Dios se puede hacer creyendo en el Señor Jesucristo. Pero para entrar en el reino hay otro condicionante más. Para ser salvo 100% hay otro condicionante más. Que aparte de creer, eh, debemos convertirnos, debemos arrepentirnos. Y es un poco lo que vamos a desarrollar en este video. Pero en el video pasado dejamos planteada esta pregunta para que usted lo hubiese podido estudiar y profundizar en la semana. Juan 3, del 1 al 18 fue lo que leímos. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, no lo voy a leer completo porque son varios pasajes para poder avanzar. Hay hartos versículos por leer en esta ocasión. Y sí es clave el versículo 5, donde dice
Eh, Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener este nacer espiritual que es a través del conocimiento y creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y convertirnos en nuevos seres espirituales con el fruto del Espíritu para que entremos en este reino. Entonces un poco eso es lo que vamos a ver en este video. Bueno, seguimos viendo esta sección que se llama la reacción de Jacob, que está basada en Génesis 28, versículo 17. Génesis 28, si lo recordamos ahí, Génesis 28, 17, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, Jacob se dio cuenta de lo que estaba ahí pasando. Pero obviamente vemos lo que pasa después, que es lo que vamos a ir desarrollando ahora. Como dice después el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces despierta con una actitud totalmente distinta. Leamos Lucas 13. Leamos Lucas versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 3. Lucas 13, 3. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que estamos viendo acá es que un hombre necesita convertirse. Este arrepentimiento, recuerde que lo hemos estudiado varias veces en la iglesia, que es el arrepentimiento de confesar nuestros pecados, apartarse de ellos, o sea, convertirse, ser uno nuevo, al que le dijo a Nicodemo Cristo, en lo que vimos antes, ser una nueva persona, nacer nuevamente del Espíritu, brotar el fruto del Espíritu desde el momento en que lo decide, tomar la decisión. Y sin arrepentimiento, en definitiva lo que está diciendo Cristo es sin arrepentimiento, sin eso no hay salvación, no la hay. Y para ello, así que tenemos que pensar en esto y podemos volver mil y una vez al mismo tema de Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, en el versículo 20 es bastante importante, porque Moisés le dice, no temáis porque para probaros vino Dios.
y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces, lo importante para nosotros ahora en una aplicación práctica es que es importante el temor a Dios, porque nos va a separar del pecado. Nuevamente, volvemos a ver el mismo tema a través de la Escritura. Si no le tenemos temor a Dios, vamos a seguir en esta condición pecadora o más predispuestos a incumplir la voluntad del propio Dios. Y es por eso que puso eso. Y todo lo que estaba sucediendo antes, ellos estaban viendo todo lo que pasaba en la montaña cuando Moisés fue a buscar la ley al monte. Lo que está sucediendo antes en este mismo capítulo, entre el versículo 1 y el 17, son los 10 mandamientos, si usted los lee. Por eso puse en la punta ahí el 20 del 1 al 17. Lo que estaba sucediendo antes de esto que yo acabo de leer son Dios entregándole los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, pensemos por un momento que el Dios que quiere que nos apartemos del mal, nos apartemos del pecado, es un juez justo. Y aquí en este pasaje tenemos un muy buen ejemplo del estándar de Dios. En la ley de Dios tenemos el estándar que Él deja. Bueno, muchos pasajes del mismo Cristo en los evangelios ratifican la ley y Él vino en parte a aplicar la ley en muchos de sus pasajes del evangelio. Entonces, pensemos en la ley porque es ahí donde está el carácter de Dios y lo que Dios quiere como estándar. Obviamente es nuestra aspiración ir mejorando cada día, pero el punto es convertirse, el punto es dar un giro, el punto es cambiar, el punto es no ser el mismo. Porque si es el mismo y no se le mueve ni un músculo de la cara, por seguir siendo igual, no vale solo creer. Uno tiene que sentir en el nuevo nacer, por eso quiere nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y eso es lo que le explicaba a Nicodemo un poco Cristo. Un bebé cuando nace siente necesidad de caminar en algún momento, siente necesidad de comer, de tomar agua, porque tiene sed en algún minuto. Entonces este nuevo nacer en Cristo debemos tener una intencionalidad en querer alimentarnos de su palabra, de lo que Él quiere y de conocerle. Entonces recuerde que eso es lo que necesita el pecador, dormido, lo que estamos viendo. Necesita la ley, necesita que entienda la ley, el carácter de Dios. ¿Para qué? Para tener este respeto, para tener el temor a Dios, porque Dios va a venir a hacer un juicio justo. ¿Y con qué ley? Con esta, con la ley que ya escribió. Así como un juez le saca las leyes del Estado para decirle, mire, por este artículo usted es culpable, lo mismo, Dios va a sacar esta ley para juzgarlos. Y por eso recuerde que es importante que quien cree, que es hijo de Dios, que cree y se arrepiente, cambie esa condición un poco. Y porque nosotros podemos vivir en el fruto del Espíritu. Y como dice el pasaje en la Escritura, ese fruto del Espíritu, todas esas características y cosas que aparecen en ese pasaje, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, no hay ley. O sea, la puede hacer abundantemente. Sin límite, sin límite para el amor, sin límite para la bondad, sin límite para la mansedumbre, sin límite para la paciencia. No hay ley para esas cosas, pero sí hay ley para todo el resto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo a cambiar. Sigamos. Primera de Timoteo, veamos varios pasajes, son 3 pasajes seguidos para que los leamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y madricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores,
para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea, el uso legítimo de la ley, en resumen, en nuestros tiempos se hace en el evangelismo, hoy. Y el uso de la ley es legítimo. O sea, esta carta, que es catalogada como las cartas pastorales de Pablo, indica que sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Podemos usar la ley cuando estamos testificando a alguien. Algo que me salté de lo anterior es, claro, porque tenemos que buscar que en algún minuto o a quien testificamos entienda esto, porque es importante para su salvación. No solamente ser una especie de consolación y adaptar un poco la escritura al hoy, para que no sea tan violento, tan agresivo, porque bien estos temas son bastante fuertes. Pero vemos en toda la escritura que quienes evangelizaban, y lo vimos en el curso de evangelismo bíblico, que son las cosas que hay que decir en realidad. Hay que buscar un momento oportuno, pero no podemos no decirlos, no decir, porque la ley, el uso legítimo de la ley es bueno y si la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque por lo que vamos a ver ahora, miren, en Romanos 2, Romanos 2, el libro de Romanos capítulo 2, versículo 14, 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Interesante aquí que lo que podemos destacar en este pasaje es que al final, cuando dice mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, sabemos que entonces que la ley la tiene al final cada persona en su corazón, en su conciencia. En su conciencia sabe que toda persona sabe que de lo más básico, que mentir es malo, que está escrita en el corazón, que robar es malo, que todas las cosas que sabemos de la ley de Dios, en el sentido común, que dicen la gente, el sentido común, en el más común de los sentidos se sabe que es malo, todo lo que está en la ley de Dios. No hay discusión. Y tenemos que lograr llegar a ese punto, que la gente se dé cuenta, porque está escrita en su corazón, está escrita en su conciencia, como dice ahí. Su conciencia acusándoles. Interesante, ¿ven? Romanos 3, 19. 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cómo una persona se da cuenta, al final, lo que estamos viendo, que está dormida en su pecado, por la ley. O sea, el uso de la ley es legítimo en el Evangelio, como lo leímos en estos pasajes, y todos tenemos la ley moral de Dios en el corazón, en nuestras conciencias, y por ello que conocemos, y por esta ley que conocemos nuestra condición de pecador ante Dios. O sea, ¿cómo sabemos que somos pecadores? Porque violamos la ley de Dios. Sigamos aquí en el libro de Romanos 5:20, para profundizar y realmente dejar en claro que en la Biblia habla mucho de esto, mucho de esto, muchos pasajes relacionados con la justicia y la ley, más de lo que uno pudiese creer. 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando abunda, cuando uno habla más con las personas de la ley, cuando las personas se empiezan a sentir más
debiesen darse más cuenta o debiesen tener necesidad de cómo lo resuelvo esto. Ahí sobreabunda la gracia, cuando la persona ya se da cuenta que se dio cuenta que abundó el pecado a través de la ley, abunda la gracia porque hay solución para eso, y la solución es Cristo en sus vidas. Sigamos en Romanos 7. 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido en el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces nos damos cuenta que, como dice Pablo aquí, él, por medio de su Espíritu Santo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, que de esta manera el pecador se entera al final de su condición de pecador delante de Dios. Entonces Pablo dice, yo no me di cuenta hasta que vi la ley que decía no codiciarás. Y ahí supe que era un codicioso. Yo me doy cuenta que soy mentiroso cuando por medio de la ley le digo, oye, no, si Dios dice no mentir, y aunque sea una mentira chiquitita en no mentir. Y eres mentiroso. ¿Cuántas veces tengo que mentir para ser mentiroso? Una. ¿Cuántas veces tengo que robar para ser ladrón? Una. Una sola vez. Entonces, es importante y necesario que la ley esté delante de nuestros testimonios para testificar a otros y para nuestras propias vidas y no darnos cuenta de cómo podemos mejorar cada día. Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1. Vamos a buscar aquí. Santiago, aquí llegué. Santiago 1, versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Luego se va y olvida cómo era. Entonces, la ley entonces sirve como un espejo, dice aquí Santiago. Como un espejo para darnos cuenta, mirarnos y darnos cuenta quiénes somos. Este soy yo, delante de la Biblia, que es este espejo, que nos refleja cómo somos. Entonces nos muestra la condición de pecador y nos vemos cómo nos estamos viendo delante de Dios. Y lo importante es que no seamos solo oidores de la palabra. Incluso yo he escuchado mucho de los videos de esta misma escuela dominical. Se ha tomado como ejemplo, tanto el hermano José Luis como Eleazar han tomado que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Sobre todo en estos tiempos que debemos ser activamente hacedores de la palabra. Así que esto es una invitación a ser hacedores de la palabra y tener a Dios siempre primero en nuestras decisiones y en nuestros actos. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia Gálatas capítulo 3, 24. 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley, estamos estudiando que nos despierta del pecado. Eso es el espejo de donde vemos nuestra situación. Y además, en nuestra garantía de tener un temor saludable ante Dios para justificarnos por todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, además. Eso es lo que nos llevará a la cruz de Cristo
a entenderla, a meditarla y entenderlo como nuestra garantía de salvación. Es importante que de todo este tema, de darnos cuenta de por medio de, como Jacob, que al final lo que estamos viendo, que Jacob al tener este sueño revelador, que vio que el Cristo era el mediador, la escalera, esta escalera es el Señor Jesucristo, el cuadro, se dio cuenta que tenía que subir la escalera para llegar a Dios, y al despertar se dio cuenta que Dios siempre estuvo en su vida y es quien da la luz para poder continuar, y se dio cuenta de lo terrible que era Dios y que no era cualquier cosa. Nosotros lo mismo, la ley nos da cuenta de que el carácter de Dios, a qué nos estamos enfrentando y por cómo nos va a enjuiciar y cuál es su estándar, o sea, estamos fritos si no fuese solo por la ley, que necesitamos de algo más, necesitamos de algo más. Y al darnos cuenta con la ley que somos pecadores, es como podemos entender de que lo que hizo Cristo en la cruz es para nuestra salvación. Y ahí está nuestra garantía de nosotros convertirnos, o sea, creer en el Señor Jesucristo y convertirnos cada día por medio de despertar nuestra conciencia y tener un respeto, un temor saludable a Dios. O sea, es lo que nos ayuda a entender que estamos bajo la protección de Dios, estamos bajo este mundo, que todo de Dios al final, y podemos decir también como en el Génesis, como se llamaba el lugar donde estaba, que es casa de Dios, cuando le puso el nombre a Jacob al lugar donde despertó. También podemos despertar y decir, estamos en la casa de Dios, porque ya nacemos de nuevo, Dios lo creó todo, Dios es el dueño de todo, Él pone las reglas, y entiendo que si me pongo en rebelión de esto, tengo un destino ya escrito. Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los que se rebelan y no quieren hacer caso a que Dios tiene un estándar y debemos cambiar y debemos arrepentirnos y convertirnos a ser distintos y depositar toda nuestra fe en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, ese es el desenlace, lo que acabo de leer. Juan 10. San Juan 10. San Juan 10, versículo 7. 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quedemos con el 9. Cristo es la puerta. Por eso es el cuadro de la escalera para llegar al cielo que vio Jacob. Para nosotros, esa es la revelación. Cristo es la puerta del cielo. En esta casa de Dios que hemos descubierto después de despertar de nuestros pecados dormidos que estamos, esa puerta es Cristo. Cristo es la puerta para entrar al cielo. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si queremos llegar
Si queremos ir al cielo, Jesucristo es el camino. Tenemos que llegar allá por el Señor Jesucristo. Él es la única vía. Él es todo el camino para llegar al cielo. Él es la verdad y la vida eterna. Está en Él, en depositar toda nuestra fe en Él. Cristo es la escalera que estamos viendo en este cuadro de la escalera de Jacob. Y aparte de ser la escalera, es el acceso, es la puerta al cielo de la casa de Dios. Volvamos a Génesis para repasar un pasaje. Génesis 18, veamos lo que sucedió ahí después. Génesis 28. Para leer los últimos pasajes que terminan ese capítulo. Génesis 28. Génesis 28. 28. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Hasta ahí llego. Entonces, en el versículo 18 y 19, después que se levantó Jacob, despertó, tuvo miedo, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, tomó una actitud de entender su encuentro personal con Dios. Entonces quiso hacer algo distinto. Se levantó de mañana, dice, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la lanzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Entonces hizo un rito ahí. O sea, y después le llamó a aquel lugar Betel. O sea, le cambió el nombre, que es casa de Dios, Betel. Entonces, lo interesante acá es que denominó un lugar con un nombre para recordarlo. Para nosotros, en esta aplicación personal, lo podemos llevar a tratar de hacer lo mismo, quizás. Recordar siempre el día de nuestra conversión. Ese día que decidimos tomar la decisión por Cristo. Es importante recordar eso porque y no olvidarse nunca de ese momento. Porque es un momento íntimo con Dios donde nosotros vivimos algo especial. Y si no lo recuerda, tendría que analizarse a sí mismo. Porque de verdad que es un momento muy especial. Que uno se revela y se da cuenta de y se analiza su propia vida. Por lo fuerte que es entender la ley de Dios. Y que no. Y que todo lo que hizo Cristo en la cruz, lo grande de lo que fue lo que hizo Cristo en la cruz. Porque Cristo no hizo cualquier cosa, hizo algo grande en la cruz. Entonces, es importante que recordemos ese día de nuestra conversión. Lo tengamos por algo especial en nuestra vida. En el versículo 20 al 21, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces ahí lo que está haciendo Jacob, hay una palabra así en el vocabulario de un cristiano que no debemos tomar, que es el sin acento. Como dice acá, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y cuando parte acá, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ese sí es condicionante en realidad. Pone como una condición, como si fuere Dios conmigo. O sea, aquí tomó una buena decisión en el 18-19, Jacob, en recordar, en dejar un recordatorio por siempre de ese gran momento que tuvo con el encuentro con Dios. Pero acá en el 20 y el 21 tiene un matiz ahí, que nosotros en una aplicación práctica que estamos llevando acá lo vamos a considerar, y que cuando usted acepta al Señor, decide convertirse, no hay que poner ninguna condición, ningún pero. Si eso lo vemos en muchas denominaciones, o sea, como que si están acostumbrados, por ejemplo, más en el catolicismo, que si pasa algo, yo voy a cumplir tal cosa, como estas mandas, estas típicas mandas, como que si me responde este mediador que estoy ocupando para con Dios, yo ahí hago algo, porque claro, Dios le hizo caso a mi mediador, entonces yo por eso me voy a comportar de cierta manera, en gratitud a eso. Cristo ya lo hizo todo en la cruz y le debemos toda la gratitud a Él, y todo debemos servirle a Él ya, porque Él ya lo hizo todo y tremendo lo que hizo. O sea, es sin pero lo que tenemos que hacer. Debemos aceptarnos como pecadores y querer cambiar desde el minuto cero, sin condiciones. Por ejemplo, Ruth, vamos a leer Ruth. Busquemos Ruth. Vamos a buscar en nuestras Biblias Ruth. Jueces Ruth, aquí está. Ruth 1:16. Ruth 1:16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viniere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Debemos hacer, si vamos a hacer un voto, vamos a hacer una promesa o una condición, el voto debe ser como el voto de Ruth aquí, que Dios ya lo dio todo por mí. En el caso nuestro, Dios ya lo dio todo por mí, yo ya lo tengo todo en Cristo, pase lo que pase, sirvo al Señor, sirvo a Cristo, y por la gracia de Dios voy a seguir sirviéndole. Si vamos a hacer un voto, que sea como este de Ruth, y no tengamos un andar con Dios con condicionantes, porque eso es quizás de repente acomodar la escritura, y sabemos que eso no le gusta a Dios. Y Génesis 22, que es el último pasaje del capítulo, estamos estudiando Génesis 28, versículo 22, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Hay una promesa que hace Jacob. Y lo que vamos a ver que no hagamos, es importante que cuando hagamos promesas se cumplan. Entonces, es mejor no hacer promesas que no vamos a cumplir. Entonces, no hagamos promesas que no vamos a cumplir. ¿Y por qué vamos a dar punto? Porque si vamos a Génesis 31, mucho más adelante, o sea, unos capítulos más adelante, Génesis 31, 41, dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas,
y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Entonces vemos que capítulos más adelante, Dios, más bien Dios tuvo que sacarle a la fuerza algo. Y esto pasa 20 años después, desde que hizo esa promesa en Génesis 28-22. O sea, no pasó poco tiempo, o sea, hizo la promesa y 20 años después parece que Dios, aquí, como lo que estamos leyendo, le tuvo que sacar a la fuerza lo que había prometido. Entonces, no hagamos promesas que no vamos a cumplir. Segunda de Corintios 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, entendamos esto, Dios no quiere al final algo en específico de nosotros. Lo que Dios quiere es que nos entreguemos a Él completos. Él no solo quiere algo específico de nosotros, como lo comenté. Él lo quiere todo. Él lo quiere a usted como persona completa, con sus talentos, con con su tiempo que le dé para la lectura bíblica, con su tiempo que le da para orar, con su tiempo que le da para escudriñar la palabra, con su diezmo también, con todo. O sea, no es solo una cosa, con su tiempo de alabarle. Por eso que en la iglesia están todas estas actividades, porque al final Dios quiere el todo de nosotros y tenemos que mejorar todos esos aspectos para mantenernos vivos, tanto como iglesia y en lo personal, para mantenernos firmes en todo este periodo, sobre todo en este periodo complejo que estamos viviendo, que podríamos apagarnos un poco o bastante con todo lo que está ocurriendo, lejos de nuestro templo, lejos de poder tener compañerismo con los hermanos. Igual se hace difícil el contexto como está, eh, llevar eso, pero oremos por eso para que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a mejorar en todos estos aspectos y tratar de mantenernos comunicados, de mantenernos sirviéndole al Señor y no perder esto de entregarnos al Señor y servirle, como dice su palabra también, como sacrificio vivo. No perder eso. En el lugar que estemos, en la oportunidad que tengamos, testificar, pues si somos cristianos. Y usted, amigo, si está viendo y no es cristiano, que sea la oportunidad para que lo sea, para que crea en el Señor Jesucristo y se convierta. Y de verdad de una vuelta, de un giro completo en su vida y se dé cuenta que su destino no va a ser el mejor si en este tiempo que le está dando Dios toma esa decisión. Entonces, como para concluir, lo importante en este último pasaje que estamos leyendo, no hacer votos o no hacer promesas que no vamos a cumplir, no hacer promesas a media, entregarnos al Señor sin condiciones y porque Él hizo algo inmenso por nosotros y le debemos todo por lo que hizo Él en la cruz, porque nadie hace eso por nadie hoy en día. Nadie sería capaz de hacer lo que hizo Cristo por toda la humanidad. Uno realmente no lo haría por nadie, a ese nivel de lo que hizo Cristo.
morir de esa forma, sufrir de esa forma, como Él sufrió y padeció, por toda la humanidad, por todos los pecados nuestros, los que tuvimos, los que estamos haciendo actualmente y los que van a pasar. Por eso es importante que le sirvamos sin condiciones y le sirvamos 100%, seamos útiles en su obra. Así que esa es la invitación final de esta clase. Así que entregarnos al Señor y a su servicio, estar a su servicio, sin condiciones. Y que todo este cuadro de la escalera de Jacob no era nadie más ni nadie menos que el Señor Jesucristo. Por eso estamos estudiando este curso Cristo en cuadros. Así que eso es por esta lección de la escalera de Jacob. La vamos a cerrar en oración dándole gracias a nuestro Dios. Amado Padre, le damos las gracias por este estudio que tuvimos en la oportunidad de llevar por 9 domingos. Gracias por todo lo que nos dio, por el enriquecimiento de su palabra en nuestras vidas. Le doy gracias por todos los hermanos que estuvieron compartiendo estos videos. Y sea usted con cada uno de ellos y con los amigos también que han visto estos videos. Gracias le doy, Señor. Le pido su protección para todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul y que este periodo difícil no podamos contar con su protección permanente y su ayuda. Gracias porque usted está siempre ahí. Le pido también por las peticiones de hermanos que estén enfermos, que estén padeciendo el virus, Señor, que actualmente está, el COVID. Sea usted cuidándole, protegiéndole y que puedan salir adelante, que pasen este mal momento que están viviendo. Gracias, Señor, le doy por todas estas cosas. Ayúdenos a seguir adelante y dejamos todo en sus manos, Señor. Venga pronto por su iglesia. Gracias, estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se las pido. Amén. Eso, hermanos, el próximo domingo vamos a entrar en nueva clase, nuevo maestro y, bueno, nuevo tema, pero también de este curso Cristo en cuadros. Así que no se lo pierda, hermanos. Siga acompañándonos. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana. Un abrazo. Chao.